Bendiciones y bienvenidos al canal de lectores de la Biblia y bienvenidos ya al tercer libro, el libro de Levítico, donde vamos a estar viendo el capítulo 1 al 5. Pero antes les voy a hacer una pequeña introducción. Después de haber investigado y leído, me encontré con cosas muy interesantes que les voy a ir contando. La primera cosa interesante es cómo terminó el libro de Éxodo. El libro de Éxodo terminó con Moisés levantando el tabernáculo, poniendo todo en orden como Dios le había dicho, y después Dios llenó ese lugar con su presencia. Tanto así que no podían entrar. Moisés no podía entrar a la presencia de Dios. Entonces este libro empieza diciendo eso, que Dios llamó a Moisés desde el tabernáculo. Entonces lo que viene a solucionar este libro es ese acercamiento entre el hombre y Dios. Nos encontramos con un Dios con una santidad tremenda y un hombre que es pecador y está acostumbrado al pecado. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a Dios sin que esto tenga que suponer un peligro para nosotros? También me acordaba de Moisés cuando fue llamado desde la zarza, que Dios le dice, no te acerques más, el lugar donde estás es tierra santa. Así que esto es lo que viene a solucionar este libro. Y su estructura es más o menos esta. Tiene ofrendas, holocaustos, distintos sacrificios, y también nos enseña 4 fiestas anuales más, además de las 3 que ya conocíamos. Habla un poco también de los roles de los sacerdotes y cómo se requería de ellos una mayor pureza y una mayor moral que el resto del pueblo, ya que ellos representaban a Dios delante del pueblo y al pueblo delante de Dios. Habla también de cómo limpiar ritualmente a una persona y de cómo evitar esa impureza al no comer ciertos alimentos y no tocar ciertas cosas. Y en el medio del libro se encuentra el día de la expiación, que se realizaba una vez al año para expiar y purificar al pueblo de Israel en general, como congregación. Habla también un poco de la pureza moral, de una manera de vida distinta a la de las naciones que le rodeaban, manteniendo una vida justa, íntegra y también compasiva. Y el libro termina con un llamado a la fidelidad, al pacto de Dios, a estas leyes que Dios estaba estableciendo para sus beneficios, y una advertencia si desobedecían y si eran infieles, y sus consecuencias. Así que teniendo en mente eso, vamos a comenzar la lectura. Capítulo 1. La ley de los holocaustos. Bueno, en este capítulo se menciona que a la hora de ofrecer un holocausto, podían ofrecerse holocaustos del ganado, holocaustos del rebaño, o también podían ofrecerse aves. En el caso del ganado y del rebaño, tenían todas las cosas en común. Lo primero que se requería era que sea un macho sin defecto. Después el que traía el holocausto tenía que poner su mano sobre la cabeza del animal y eso le iba a ser acepto para hacer expiación. Después se degollaba y los sacerdotes tenían que ofrecer la sangre y la tenían que rociar por todos los lados del altar. Después tenían que desollar el animal, dividirlo y ponerlo al fuego en el altar también. Pero especifica que las entrañas y las patas las tenían que lavar con agua antes de ponerlas en el altar. Eso en el caso del ganado y del rebaño. Pero en el caso de las aves, dice que podían ser tórtolas o pichones. Dice que lo mismo, tienen que cortarle la cabeza, quemar el animal sobre el altar, exprimir su sangre sobre el costado del altar. Eso es la diferencia que tienen las otras. Las otras decía que era por todos los lados del altar, pero las aves era al costado. Después hacerle agujeros en las alas sin dividirla, y el sacerdote la terminaba quemando en el altar. Capítulo 2. La ley de las ofrendas de cereal. Bueno, acá hay algo interesante. Podría ser preparada de 3 maneras distintas esta ofrenda. Podía ser cocida al horno, preparada en sartén, preparada en cazuela o sin preparar. Y en las cosas que tenían en común era que no tenía que tener levadura, tenían que ser amasadas en aceite, después se presentaba el sacerdote y él tomaba un puñado lleno de esto y lo arrojaba al altar, y el resto se lo quedaba para él. Otro dato curioso era que toda ofrenda de cereal tenía que sazonarse con sal, para que la sal del pacto de tu Dios no falte de tu ofrenda de cereal. Con todas tus ofrendas ofrecerás sal. Termina el capítulo diciendo, pero si ofreces al Señor una ofrenda de cereal de los primeros frutos, ofrecerás espigas verdes tostadas al fuego, granos tiernos desmenuzados como ofrenda de cereal de tus primeros frutos. Luego echarás aceite
y pondrás incienso sobre ella, es ofrenda de cereal. Y el sacerdote quemará como memorial parte de los granos desmenuzados, con su aceite y con todo su incienso. Es ofrenda encendida para el Señor. Capítulo 3. La ley de las ofrendas de paz. Este capítulo es parecido al primero, solo que acá tenían que tomar su ofrenda de los ganados o de los rebaños, o una cabra. Lo que tenían en común esas tres ofrendas era que lo tenía que ofrecer delante del Señor, poner la mano sobre la cabeza del animal, después lo tenían que degollar y los sacerdotes rociaban la sangre sobre el altar por todos los lados. Pero acá en este capítulo hace énfasis en la grasa de los animales, que toda la grasa tenía que ser quitada y tenía que ser quemada. Y termina el capítulo diciendo: Estatuto perpetuo será por todas vuestras generaciones, a donde quiera que habitéis. Ninguna grasa ni ninguna sangre comeréis. Capítulo 4. La ley de las ofrendas por el pecado. Bueno, en este capítulo presentan 4 situaciones. Si el sacerdote pecó, si toda la congregación pecó, si un jefe pecó, o si alguien común del pueblo pecó. En el caso del sacerdote y de toda la congregación, tenían que traer un novillo. Tenían que traerlo delante del Señor, poner la mano sobre el animal. En el caso del sacerdote, sería el sacerdote. En caso del pueblo, en general, los que tenían que poner la mano sobre el novillo eran los ancianos. Después lo que se hacía era degollarlo. Y acá hay algo interesante, que tenían que mojar el dedo en la sangre y rociarla 7 veces delante del velo que estaba dentro del santuario, ese que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Tenía que rociar 7 veces ahí la sangre. Después también tenía que poner de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso, ese que también estaba en el lugar santo, y derramar todo el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que estaba afuera. Y después lo mismo de antes, tenía que quitarle toda la grasa y quemarla. Y el resto del animal lo tenían que llevar a un lugar limpio fuera del campamento, donde se echan las cenizas, y lo tenían que quemar al fuego sobre la leña. Y en el caso que fuese un jefe o una persona normal del pueblo, el jefe tenía que traer un macho cabrío. Pero si era alguien del pueblo, tenía que traer una cabra o un cordero. Si era un cordero, tenía que ser hembra. Y lo que tenía que hacer de distinto era que tenía que degollar el animal y poner la sangre, en vez de en los cuernos del altar del incienso que estaba dentro, era en el altar del holocausto que tenía que poner la sangre en los cuernos. Y hacer lo mismo que hizo con los otros sacrificios. Y lo que era distinto era que el jefe tenía que traer un macho cabrío y el del pueblo tenía que traer una cabra o un cordero. Si era un cordero, tenía que ser hembra. Y todos los animales que se traían tenían que ser sin defecto. Y algo interesante que habla acá de ofrendas por el pecado que uno comete sin saber. Y uno tenía que traer estas ofrendas una vez que eras consciente de lo que habías hecho. Capítulo 5. Bueno, este capítulo sigue desarrollando las ofrendas por el pecado, pero en casos particulares. Por ejemplo, si alguien es llamado a testificar y jura sin pensar, y después resulta que lo que juró no era como él pensaba, era culpable igual. Tenía que ofrecer una cordera o una cabra, tenía que ser hembra. Pero si resulta que no tenía para una hembra o una cordera, podía ofrecer las aves, podía ofrecer 2 tórtolas o 2 pichones. Pero si resulta que tampoco le alcanzaba para eso, tenía que ofrecer harina. En el caso de los animales, el proceso era el mismo que habíamos visto antes. Pero en el caso de la harina, ¿se acuerdan que en el capítulo 2 le tenía que poner en las ofrendas de paz, creo que era, tenía que traer con la harina aceite y incienso? En esta oportunidad no tenía que traer con la harina incienso o aceite, porque era ofrenda por el pecado. Y también en el principio de este capítulo habla de algunas formas en las que uno se puede volver impuro, que era tocando cadáveres de animales o tocando secreciones humanas. Ese estado en sí no era pecaminoso. Lo que era pecaminoso era acercarse a Dios estando impuro y contaminar así lo santo, por así decirlo. Otra de las cosas que se menciona en este capítulo habla acerca de la conciencia, que uno tiene que venir a ofrecer estas ofrendas una vez que es consciente de lo que hizo. Pero termina el capítulo diciendo que ciertamente era culpable delante del Señor. Sea que uno sepa o no sepa, delante de Dios sigue siendo culpable. Y bueno, una vez que se ofrecían todas estas ofrendas, el Señor le perdonaba. Se hacía expiación por esa persona, el animal
moría en el lugar de la persona y era perdonado. Bueno, eso sería por este video. Les voy resumiendo lo más que pueda para que se haga llevadero este libro, porque es muchas leyes, rituales, casos específicos como habíamos visto, y habla muy detallado de cómo se tenía que sacrificar los animales y las ofrendas. Así que para que no se haga muy pesado les voy a ir resumiendo. Y para terminar, como no tenía una meditación o algo en particular que me haya llamado la atención, quería comentarles algo que leí mientras estaba investigando un poco acerca de este libro. Dice así: atrapados entre la santidad divina y el pecado humano, la necesidad primordial del pueblo es la expiación y la limpieza. Y habla un poco de Jesús. Él es el Cordero perfecto para el sacrificio que quita el pecado del mundo. Su muerte es el rescate de muchos. Su sangre nos limpia de todo pecado. Además, Jesús es el sumo sacerdote perfecto que no entra al tabernáculo terrenal una vez al año, en el día de la expiación, sino que ha ascendido para siempre al tabernáculo celestial porque no ha ofrecido simplemente un macho cabrío, sino su propia vida. La rasgadura del velo del templo cuando Jesús fue crucificado fue una demostración visible de que su muerte abrió el camino a Dios para todos los creyentes. Y es así, su sacrificio es perfecto. Ahora no solamente Él entró a ese lugar, sino que también nosotros podemos entrar ahora con confianza a la presencia de Dios. Y si pecamos, porque no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque, confesamos nuestros pecados cuando Él nos hace conscientes de lo que hicimos y Él nos limpia y nos perdona y quita la culpa. Si les gustó el video, no se olviden de darle me gusta. Gracias otra vez. Cada vez que grabo me acuerdo de su apoyo, de las visitas, de los me gusta, de los comentarios, de la gente que se va suscribiendo. Gracias por todo eso y los espero, si Dios permite, en el siguiente video. Paz del Señor.